¿qué tal? Otra vez estamos juntos para dialogar con la Biblia y dejar a la Biblia misma de hablarnos. Hemos hablado últimamente de la salvación y si tú has creído en lo que se ha estudiado aquí y lo practicado, tú eres ya salvo, pertenece al Señor. Pero es interesante también de saber lo que la Biblia dice sobre la salvación y de lo que nosotros recibimos junto con la salvación. Y esto es muy importante. Una de las cosas que nosotros recibimos es el perdón. Perdón de todos los pecados. Y es fantástico esto. Y la Biblia tiene muchas citas sobre esto. He seleccionado algunas citas para ver que realmente es cierto que hay perdón de todos los pecados. Leemos aquí. Lucas capítulo 1, los versículos 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Leemos Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leemos también Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 26, los versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, ya hemos visto varias citas sobre eso, del perdón de los pecados que se recibe en la salvación. Pero también uno se pregunta, ¿cómo es el asunto? ¿Y cómo voy a poder saber que mis pecados son perdonados? ¿Y cómo se recibe el perdón de mis pecados? Hay uno solo que puede sacar los pecados y perdonar los pecados. Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados en sí mismo en la cruz. Allá fueron clavados junto con Él en la cruz. Y Él derramó su sangre. Y la Biblia habla mucho de la sangre del Señor Jesucristo, como nos limpia de todos los pecados. Ese sacrificio total del Señor en la cruz es la clave, el fundamento del perdón de los pecados. Leemos aquí varias citas también sobre eso. En el nombre del Señor leemos. Mateo capítulo 26, los versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para redención de los pecados. Lucas capítulo 24, los versículos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que, si Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es fantástico, ¿no es cierto? No podemos entender la grandeza y la magnitud de la gracia del Señor y cómo Él puede sacar los pecados y la culpabilidad de todo esto en nosotros. Esto es un milagro fantástico, y Él solo lo hace. Pero tal vez tú te preguntas, ¿cómo es el asunto? ¿En qué momento recibimos perdón de los pecados? Bueno, es fácil. Es en el momento cuando confiesas los pecados, cuando te confiesas que tú eres pecador y que tú tienes pecado y quieres arreglar con él. El Señor perdona inmediatamente y lo saca inmediatamente los pecados. Vamos a ver lo que la Biblia dice aquí y ahora. Leemos. Primera Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Pero uno se pregunta, y tal vez te pregunta también, Él perdona todos los pecados, o hay pecados que Él no quiere perdonar, y nos quedamos con un porcentaje de pecados en nuestras vidas y seguimos sintiendo la culpabilidad. No, no es así. La Biblia está bien clara. La Biblia dice que el Señor Jesús perdona todos los pecados. Él perdona todos tus pecados y no queda nada, nada, nada. Leemos la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es fantástico esto. El Señor Jesucristo perdona todos los pecados y Él te limpia de todos los pecados. Y si sientes que tiene algo que no está arreglado con el Señor,
sepa que la puerta está abierta. En el nombre de Jesús, acércate a Dios y pida perdón de los pecados, lo confiesa delante de Él. Y Él te limpia instantáneamente. No es un proceso de largo, sino ya nomás Él lo quita y puedes seguir adelante con paz. La Biblia lo dice, y lo dice incluyendo a ti, porque se trata de ti. Piénselo.